Buenas, mi nombre es Miguel Lizano. En esta ocasión hablaremos sobre las cuencas petrolíferas de Venezuela. Para comenzar, una cuenca petrolífera es esencialmente un ente económico cuyos límites están determinados básicamente por los de sus áreas productoras y no necesariamente tienen que ajustarse a los límites de la cuenca sedimentaria o geográfica que la caracterizan. Para aclarar, en Venezuela se ajustan o se dividen en el siguiente orden de más importancia a menor. La principal es la cuenca petrolífera del lago de Maracaibo, le sigue la cuenca oriental, la cuenca petrolífera de Barinas Apure y por último tenemos la cuenca de Falcón. Cuenca petrolífera del lago de Maracaibo. Esta cuenca está ubicada al noreste de Venezuela, en sentido estricto y restringida al territorio del país. Se extiende sobre todo el área que ocupa el lago y los terrenos suaves y un poco ondulados que la circundan. Al este-noreste de la zona de Piedemonte Occidental de la Serranía del Trujillo hay una línea imaginaria dirigida al norte hasta encontrar la frontera de los estados Zulia y Falcón, donde puede observarse un pequeño saliente hacia el este en la región de Quirós y en su parte norte por la línea geológica de la falla de Oca. La extensión de este trapezoide de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados corresponde políticamente en su mayor parte al estado Zulia y en extensiones menores también a los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Evolución de la cuenca del lago de Maracaibo. Podemos acotar que ha sido muy compleja a lo largo del tiempo geológico debido a una serie de invasiones y regresiones marinas que fueron determinadas o determinantes para la sedimentación, tanto en rocas madres generadoras de hidrocarburos como de recipientes adecuados para almacenar los mismos, y como resultado de varios periodos de orogénesis y epirogénesis que produjeron las trampas adecuadas para retenerlos hasta los momentos actuales. Tanto la historia geológica de los procesos de sedimentación como la evolución estructural y el estudio de los periodos de diastrofismo han sido analizados para situar un marco adecuado y ser más fácil al momento de entender o dar a explicar esta compresión. Estructura. Dentro de los cinturones móviles se desarrolla un amplio sinclinorio que integra estructuralmente a la cuenca. Dentro del mismo se conocen diversos alineamientos tectónicos, un poco de los cuales, no poco de los cuales tienen gran importancia para la producción del mismo, del hidrocarburo, el petróleo. Los alineamientos se consideran subparalelos al elemento tectónico de mayor cercano. En realidad, el alineamiento estructural andino solo refleja pequeñas estructuras de los Andes venezolanos. Las direcciones observadas dentro de la cuenca, en la cual los ejes anticlinales y las fallas más importantes tienen un fuerte componente norte, bien sea norte-noreste como el alineamiento de La Paz Mara o la falla de Icotea, o bien sea norte-noroeste como el anticlinal de Misoa, Mene Grande y Motatán, y son definitivamente subparalelos al grano de la Sierra de Perijá. Áreas y campos productores. Dentro de esta podemos acotar los siguientes: el área noroeste dentro del lago, el área suroeste de la cuenca del distrito de Colón, Campo del Rosario. También podemos acotar el área sureste de la cuenca del distrito Baral y el área de Barúa. Características sedimentarias de los intervalos productores. Dentro de los intervalos estratigráficos que producen o han producido cantidades comerciales, podemos mencionar el substratum, el intervalo de calizas cretácicas, el Paleoceno, el Eoceno inferior y medio y el Mioceno. El substratum. La naturaleza y distribución de las rocas en el substratum de la cuenca todavía se conoce mal por falta de un número suficiente de perforaciones. Las calizas cretácicas. Las formaciones que integran el intervalo de las calizas cretácicas en orden estratigráfico son Apón, Lisure y Maraca. En el Paleoceno, la producción de este periodo geológico en la cuenca del lago de Maracaibo ha sido limitada a los campos de Tarra en el distrito de Colón y al campo de Paz en el distrito de Maracaibo. La producción paleocena del campo de la Concepción fue diferenciada de la del Eoceno. Eoceno inferior y medio. La producción del petróleo en este periodo geológico está circunscrita de modo predominante de dos intervalos.
la formación Mirador y Misoa. Ambos están correlativos y son de carácter arenoso. Características petrofísicas de los intervalos productores. Podemos destacar la porosidad, que nos indica que la porosidad de los yacimientos miocenos y eocenos son casi totalmente intergranular y como tal depende del proceso sedimentológico, los ambientes en los cuales se depositaron las arenas de las formaciones productoras de Icotea, La Rosa y Lagunillas. Estos varían de continentales a marinos someros, salobres y nuevamente a continentales. También podemos destacar la permeabilidad, que nos indica en los campos productores del terciario la permeabilidad de las arenas está intermitente ligada a la porosidad intergranular. Generalmente es más uniformemente distribuida. En las calizas cretácicas, por el contrario, se presenta en forma irregular y extremadamente variable. Podemos acotar otros parámetros que nos da la deducción de la ausencia casi total de núcleos característicos de la perforación de explotación que dificultan para obtener valores directos de ciertos parámetros, tales como la permeabilidad, porosidad, entre otros. Esto ha impulsado a muchos operadores e investigadores en esta cuenca a obtener parámetros más o menos empíricos derivados de los electrogramas y otras curvas, que son capaces de suplir la falta de mediciones directas. Cuenca petrolífera de Venezuela Oriental o Cuenca Oriental. Esta cuenca está situada en la zona centro-oeste de Venezuela, formando una depresión topográfica y estructural, limitada al sur por el curso del río Orinoco desde la desembocadura del río Arauca hacia el este hasta Boca Grande. En Venezuela, esta depresión tiene una longitud aproximada de 800 kilómetros en sentido oeste-este, una anchura promedio de 200 kilómetros de norte a sur y un área total aproximada de 165.000 kilómetros cuadrados. Por su contenido de recursos hidrocarburos, es la segunda cuenca en magnitud de América del Sur. Podemos destacar la evolución de la cuenca oriental, que nos indica que esta cuenca es relativamente simple por haber estado desde el Paleozoico apoyada sobre el borde estable del cratón de Guayana. Presenta suaves movimientos de levantamiento y hundimiento de este borde que ocasionaron transgresiones y regresiones extensas. Fueron de gran importancia para el desarrollo final de la cuenca. Durante el periodo de tiempo se conocen tres ciclos sedimentarios separados. El primero corresponde al Paleozoico medio superior, el segundo comienza durante el Cretácico medio y se hace regresivo durante el Terciario superior y fue definido para la configuración de la cuenca petrolífera en su estado actual. Estos tres ciclos sedimentarios tienen lugar entre los periodos principales de orogénesis y después de largos periodos de erosión, cuando las aguas transgredieron sobre tierras previamente peniplanadas. Estructura de la cuenca de Venezuela Oriental. Esta puede definirse como una gran depresión limitada al sur por el borde septentrional del cratón de Guayana, al norte por el cinturón móvil de las serranías del interior central y oriental y al oeste por el levantamiento del Baúl. La extensión y características tectónicas actuales de la cuenca petrolífera de Venezuela Oriental son el resultado de su evolución final durante el ciclo terciario superior. Evolución estructural pre-cretácica. El efecto más visible del evento permitriásico fue la elevación del borde cratónico y la consiguiente retirada de los mares hacia el norte. Esta retirada fue seguida por un largo periodo de erosión y pleniplaneación hasta el comienzo de la transgresión cretácica. La tectogénesis cretácica. Acá se debe mencionar que la transgresión cretácica, que se extendió de norte a sur desde fines del Aptiense hasta alcanzar su máxima cobertura y sus más destacados ambientes marinos entre el cenomaniense y el coniaciense, se hizo regresivo durante el maastrichtiense superior y el Paleoceno. Pliegues y fallas principales de la cuenca. Las características más sobresalientes en el fallamiento de la cuenca de Venezuela Oriental son dos líneas de corrimiento subparalelas, de las cuales están situadas al noreste constituyendo el corrimiento frontal de Guárico y
la situada al este de la depresión de Barcelona, el sistema de corrimientos frontales de Anzoátegui y Monagas. Áreas productoras. Entre ellas tenemos el área de Guárico, que presenta un total de 20 acumulaciones distintas de petróleo, entre las cuales se encuentran 3 campos mayores en la parte occidental. Área mayor de Anaco. Esta comprende los campos de Santa Rosa, Guárico, San Joaquín, Santa Ana y El Toco, cuya estructura se caracteriza por los levantamientos dómicos que están alineados. Los campos de El Roble y San Roque. Área de Pedernales. Esta está situada en el extremo noreste del territorio del Delta Macuro. Se encuentra el campo petrolífero de Pedernales. Este también cuenta o se encuentra en una zona de lagos asfálticos de petróleo y gas y volcanes de barro. Área mayor de oficina. Por sus volúmenes de producción y reserva, el número de campos productores de petróleo, el número y diversidad de recipientes petrolíferos ha sido tomada como modelo para explicar su evolución, no solo en otras zonas petrolíferas de Venezuela, sino también de regiones y cuencas de otros países. O sea, se ha tomado como modelo para explicarlas en otras cuencas. La forma y característica de la cuenca fue afectada por la sedimentación en forma tal que llegó a modificar las posibilidades petrolíferas de ciertas áreas. Faja petrolífera del Orinoco. Esta representa el borde meridional extremo de la cuenca de Venezuela Oriental, limitada a las columnas sedimentarias de reconocida potencialidad petrolífera, de edad cretácica y terciario superior. Los sedimentos perforados indican que son de poca profundidad. Fueron desarrollados sobre 2 penilllanuras erosionales ocasionadas durante los 2 periodos de hiatus. En la región situada cerca del borde septentrional del cratón de Guayana, también la faja del Orinoco comienza desde la gravedad del petróleo hasta que éste sea menos comercial o más difícil de recuperar por métodos convencionales. Según esta definición, cualquier zona situada al sur de la cuenca de Venezuela Oriental, cuyo petróleo no sea más liviano de 15 grados API, está definitivamente dentro del borde de la faja, y si no excede los 12 grados API, está dentro de la faja. Problemas de génesis, emigración y entrampamiento de hidrocarburos. Se cree que en el área de oficina los hidrocarburos conocidos allí fueron generados en horizontes estratigráficos se cree que fueron muy cercanos a los recipientes petrolíferos que están actualmente. Emigración. De acuerdo con las profundidades de enterramiento, se considera como necesaria para transformar la materia orgánica en petróleo la emigración primaria. Esta no pudo comenzar sino cuando la lutita madre alcanzó un grado de compactación muy apreciable. La migración de hidrocarburos, buzamiento arriba, requiere ante el proceso de génesis, que a su vez necesita tiempo geológico. La principal fase de naftido de génesis a un nivel estratigráfico arbitrario de las arenas de Merecure, aproximadamente un estimado de más o menos 25 millones de años, no tuvo lugar sino cerca del tope de Freites, entre más o menos 10 millones de años. Por otra parte, es importante destacar que prácticamente todas las acumulaciones de hidrocarburos se encuentran en el lado norte de la falla, independientemente de que este sea el lado levantado o deprimido del mismo. Seguimos con entrampamientos locales. La mayor parte del petróleo producido en el área mayor de oficinas y el área mayor de Temblador se encuentra entrampado contra alguna de las fallas mayores del de rumbo predominantemente este-oeste, debido a la mayor abundancia de fallas con desplazamientos al sur. También se observa que un mayor número de campos y mayores acumulaciones de hidrocarburos tienen preferencia por este sistema. Cuenca petrolífera de Barinas Apure. Esta es la tercera de Venezuela por su volumen de recursos petrolíferos. Es una depresión estructural situada en la región suroccidental del país. Esta depresión tiene aproximadamente 430 kilómetros según su eje mayor y entre los contrafuertes andinos al oeste de la selva de San Camilo y los cerros de El Baúl. También 200 kilómetros en dirección transversal entre Barinas y el curso del río Arauca. En su estado actual, la cuenca es pronunciadamente asimétrica, con un flanco meridional suavemente inclinado hacia el noroeste, siguiendo la pendiente de rocas igneometamórficas precretácicas del escudo de Guayana y el arco del Baúl.
También un flanco septentrional marcado por un afloramiento de rocas precretácicas y cretácicas muy deformadas que forman parte del flanco sureste de los Andes venezolanos. La cuenca de Barinas-Apure incluye en realidad dos subcuencas menores, la cual ocupa las mayores extensiones de los estados Barinas y Apure. Evolución de la cuenca. El desarrollo geológico petrolífero comienza con la transgresión de la Aptiencia albiense, durante el cual el área de Barinas ocupa una posición marginal entre lo que constituye la cuenca del lago de Maracaibo al norte y al borde septentrional del cratón de Guayana. De esta forma, el área actual de Barinas y Apure vino a constituir parte de las provincias neríticas y costeras de los mares cretácicos desde el Albiense hasta el Maastrichtiense. La expulsación orogénica del Eoceno superior se identifica en Barinas por una regresión general de los mares y el levantamiento general de la cuenca que esta fue invadida en épocas posteriores. Estructura de la cuenca de Barinas-Apure. La depresión estructural que caracteriza esta cuenca se extiende desde la antefosa andina hasta las planicies situadas entre los ríos Apure y Arauca, donde le restan importancia comercial por una parte. El poco espesor de la columna sedimentaria varía entre más o menos 4.572 metros, cerca de la zona de fallas de Mantecal, y por otra, el poco espesor de las formaciones cretácicas y la erosión prácticamente total de la sedimentación eocena. En el flanco norte, mucho más inclinado, se desarrolla principalmente en el piedemonte suroccidental de la cordillera de los Andes, en el que se conocen pliegues mejor conformados como el anticlinal de Barinitas, que muestra sedimentos eocenos en su cresta y presenta declive hacia el noreste, y el anticlinal de la quebrada seca, donde se perforó el pozo Uzcategui número 1, en el cual afloran rocas del terciario con declive al sureste que desaparecen por debajo del cuaternario. En el flanco sur de la cuenca es el único hasta la fecha que produce petróleo. Las curvas estructurales a diversos niveles conservan cierto paralelismo ajustado a la forma de la depresión. Áreas y campos productores. La producción de petróleo en Barinas se concentra en una sola área de menos de 314 kilómetros, que incluye los campos de Caipe, Estero, Hato, Maropal, Palmita y Silván, con sus extensiones al sureste, de Mingo y Páez, Silvestre y Cinco. Las estructuras de estos campos consisten en anticlinales y homoclinales generalmente limitados por fallas normales. Se considera que el levantamiento anticlinal es fundamentalmente para la acumulación de petróleo. Características petrofísicas de los intervalos productores. Las porosidades son generalmente altas, variando entre 20 y 28 grados a pesar de los residuos limo-arcillosos presentes. La permeabilidad horizontal también es alta y localmente muy alta igual, fluctuando entre 200 y 2000 milidarcy. La permeabilidad vertical no es muy conocida, pero se sospecha que los intervalos pequeños de arcillas entre las arenas dificultan la acumulación o la comunicación entre los diversos lentes. La variedad específica del petróleo promedia entre 25 grados API en los recipientes cretácicos y 22 en el Eoceno. Todos los campos exhiben empuje hidrodinámico regional cuyo valor no ha sido cuantificado, pero las presiones en los recipientes son muy bajas. La producción de agua es extremadamente variable. En el campo de Cinco fluctúa entre 0 y 90%. Sin embargo, este empuje parece ser fundamental para lograr altas recuperaciones de petróleo que ya se observan en algunos campos. El mismo empuje de agua parece ser la causa de algunas ocurrencias de petróleo residual. Seguimos con problemas de génesis, emigración y entrampamiento. Génesis. Los problemas de génesis en la cuenca de Barinas-Apure, como en otras cuencas petrolíferas, adolecen de falta de análisis del contenido de materia orgánica de las rocas, grado de metamorfismo orgánico y otros parámetros geoquímicos. Consecuentemente, la génesis de los petróleos de Barinas se ha buscado siempre por vías más o menos tortuosas.
Emigración. Se desarrolló la hipótesis de un sistema migratorio desde la parte profunda de la cuenca hasta los campos de la plataforma, como consecuencia de la subsidencia del Eoceno y el post-Eoceno, cuando se desarrollaron gradientes favorables y suficientes para esta migración. Como conductores de la migración primaria de los crudos cretácicos, se postulan las arenas sedimentarias en los ambientes epirenéticos que están desarrollados sobre la plataforma durante la sedimentación de la formación Fortuna, y a las arenas de Gobernador para la migración primaria de los crudos del Eoceno. Cuenca petrolífera de Falcón. Esta obtuvo su primera producción en 1921 en el pozo M1, situado en el campo del Mene de Moura, en la parte occidental de la cuenca. Entre las cuencas tradicionales de Venezuela, la cuenca petrolífera de Falcón presenta la más baja producción de hidrocarburos líquidos. Sin embargo, en la zona se localizan pequeños campos de crudos parafínicos de alta calidad y significativas reservas de gas. Evolución de la cuenca de Falcón. La presencia del Eoceno aflorante en la parte occidental de Falcón se conocía en los cerros de Tala. Se ha presenciado también las discordancias marginales del Oligomioceno sobre el levantamiento del Eoceno. Durante el Eoceno medio tuvo lugar una extensa transgresión hacia el oeste-sureste, que tiene su mejor afloramiento en la formación Jarillal, mientras que la formación La Victoria presenta características regresivas. Como posible antecedente del levantamiento y erosión característica del Eoceno superior, al término de las cuales las condiciones paleosedimentarias cambiaron en toda Venezuela occidental. Hasta el cierre del Oligoceno y comienzos del Mioceno, la parte central de la cuenca sufrió una subsidencia rápida que la situó a 1500 metros de profundidad, la cual conlleva ambientes profundos hasta el borde sur del Alto de Dabajuro, el cual continuó parcialmente emergente. En el Mioceno cesó la subsidencia de la cuenca y comenzó su relleno, dando lugar a la disminución de su profundidad. El Mioceno medio se caracteriza por el levantamiento y plegamiento con movimientos que están registrados en la cuenca del lago de Maracaibo. Las condiciones paleogeográficas cambiaron solamente en el Mioceno superior, cuando un levantamiento general sedimentó las calizas limoníticas que estaban impuras de la formación Punta Gavilán, discordantes sobre el grupo Agua Salada. Este levantamiento marca el periodo de orogénesis tardía Mioceno superior Plioceno, responsable de la última deformación estructural de Falcón, posiblemente relacionada con el levantamiento final andino y los movimientos jóvenes detectados en la cuenca del lago de Maracaibo. Estructura de la cuenca de Falcón. La mayoría de los pozos perforados están distribuidos en la zona noreste o en la zona de Falcón oriental. La estructura de Falcón occidental tiene rumbo dominante este-noroeste, marcado por numerosos pliegues y fallas. Muchas estructuras, incluyendo varios campos productores, son bastante similares, mostrando un flanco meridional suave y un flanco norte de fuerte abusamiento, fallado y volcado. Características petrofísicas de los intervalos productores. Casi toda la producción de Falcón proviene de arenas sedimentarias en ambientes continentales y en pineríticos o nerítico-playero. La porosidad es intergranular y alcanza promedios aceptables o buenos en la mayoría de los recipientes. El contenido de arcilla de no pocas arenas es alto. La extensión superficial de las arenas suele ser pequeña a causa de la lenticularidad. El prospecto de la ensenada de la Vela presenta porosidad de fractura, tanto en el buzamiento como en la caliza del miembro cauderalito, que en este intervalo la producción puede aumentar al ser estimulado el pozo. Principales campos de la cuenca. Entre ellos podemos mencionar lo siguiente: el campo de Maura, campo de Tijuague, campo de Las Palmas, campo del Mamón, campo del Cumarebo y campo La Vela. Características de la cuenca. Roca madre. La única roca en la cuenca aflora en la costa noreste entre las poblaciones San José de la Costa y Agüide. En casi todas las margas y lutitas de la costa se notan olor a petróleo. En superficies frescas.
impregnación de petróleo en las lutitas, caparazones de fonamiríferos rellenos con petróleo, entre otros. Entrampamiento de hidrocarburos. Varían desde las arenas lenticulares a las capas de areniscas dentro de la formación Agua Clara, en las cuales la acumulación está delimitada arriba por la discordancia de la puerta o conocida de la puerte, y por debajo por un contacto petróleo-agua. El entrampamiento de Cumerevo se produjo en el anticlinal fallado. Las fallas mayores diferenciales son distintas en segmentos del campo y los niveles de agua. Espero que esta información les haya sido útil y les sirva en ocasiones siguientes. Hasta la próxima.